Le damos la bienvenida al doctor Héctor Sainz, presidente de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. Buenos días. Buenos días, Pablo. Doctor, ¿cuánto tiempo hace que está ejerciendo como presidente de la Caja? Yo ejercí la presidencia en dos periodos. El Ujú. primer periodo que tuve fue de 2009 al 2011. Después, en el 2011, terminó mi periodo como presidente y como director del distrito. Me retiré, no tenemos más que tres reelecciones, así que me fui por un periodo hasta el 2015. Sí. Retorné como director en el 2015. 2015, 2017 estuve como vocal, 2017, 2019 como vicepresidente y desde 2019 hasta la fecha como presidente. Bien. ¿Y cuáles son los principales objetivos que se plantea en este momento al mando de la Caja? Tenemos dos objetivos principales. Ahora tenemos una asamblea la semana que viene, pero el objetivo principal de la caja es lograr el aporte de la comunidad vinculada, lo que se conoce como aporte de terceros, para que el sistema, que ya tiene 60 años, perdure en el tiempo, sea sustentable, sea suficiente en cuanto a sus prestaciones, es decir, las prestaciones de los beneficiarios sean más altas y que no todo el dinero salga del bolsillo del médico como sale hoy. Correcto. Doctor, voy a dejar de tratarlo de usted y me voy a pasar a tutearlo para preguntarle a ese Héctor adolescente cómo es que decide estudiar medicina. Bueno, tal vez tenga que ver algo el entorno familiar. Mi padre era bioquímico, falleció cuando yo tenía 12 años, falleció de afecciones cardíacas, cardiovasculares, hizo dos o tres infartos, era un fumador, era un profesional, no había caja de bioquímico en su momento, con lo cual mi madre no era pensionada, no fue pensionada nunca de la caja de bioquímico, que se creó después del fallecimiento de mi padre. Al año siguiente que mi padre falleció, siendo yo muy chico, el doctor Barnard hizo el primer trasplante cardíaco y ahí me empezaba a interesar más las ciencias de la salud y qué tenía que ver, de tal manera que cuando terminé el secundario tenía totalmente decidido estudiar medicina y hacer cirugía vascular, que es la especialidad que yo hago. ¿Usted es de La Plata? Creo que a lo mejor si uno busca, perdón, si uno busca, inconscientemente podría ser uno de los inicios. Bien. ¿Vos sos de La Plata? No, yo soy de Loma de Zamora. Ajá. Es decir, digamos que es una localidad que Gran Buenos Aires, a 50 kilómetros de La Plata, Bien. ¿Y dónde estudiaste? en la Universidad de Buenos Aires. Me queda mucho más cerca que la Universidad de La Plata, obviamente, pero por una cuestión de distancias. ¿La elección de la especialidad tuvo que ver con ese origen, con ese vínculo con la historia paterna? La elección de la especialidad la adquirí. Yo no pensaba ser cirujano cuando empecé a estudiar medicina, quería obviamente ser médico. Cuando ya estaba en cuarto año, en nuestra época, yo tengo 44 años de médico, con lo cual en aquellas épocas, en el cuarto año ingresábamos a las prácticas hospitalarias y a las guardias, y en la guardia uno va forjándose, algunas cosas le van llamando más la atención que otras, y obviamente la cirugía me llamó fuertemente la atención, y seguramente el recuerdo aquel de mi padre es probable que la historia esa haya tenido que ver con la especialidad dentro de la cirugía que después elegí. ¿Alguien de tu familia heredó tu pasión por la medicina? No, a ver, yo tengo un tío, falleció, tenía un tío, el hermano de mi madre, que era médico en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el Triunfo, partido de Lincoln. Fue cuando llegó el único médico, reemplazando a otro médico que había fallecido en un accidente en la ruta. Yo era muy chico cuando él se fue al interior. Tuve la suerte
de cuando era presidente allá por el 2011, entregarle una medalla porque llevaba 50 años de ejercicio profesional y seguía trabajando Ujú. ya como presidente de la Caja. Y después mis hijos no. Mi esposa es médica, la Ah, conocí en el hospital donde hacíamos guardia, en el Hospital Gandulfo en Loma de Zamora. sí. Llevamos 38 años juntos y mis hijos, ninguno de los dos quiso saber absolutamente nada, teniendo dos padres médicos. No solo no les pude ninguna herencia, sino que estudiaron ciencias más duras, como uno es licenciado en administración de empresa y el otro es ingeniero informático. Absolutamente nada que ver con la medicina. Doctor, eh, te pregunto, ¿hay algo que te une con las Malvinas? Sí, hay una historia antigua, no fui combatiente de Malvinas, yo ya era médico cuando la guerra de las Malvinas estalló. Eh, Trabajaba en la Cruz Roja, era el secretario, el prosecretario de la Cruz Roja Argentina, Ujú. y bueno, la Cruz Roja intervino fuertemente en el conflicto de Malvinas, ayudando y armando todas las cajas que se repartieron y que después terminó en algo bastante desagradable para el pueblo. Sí, sí, Eh, es decir, los que somos de aquella época recordamos la historia, qué pasó con las cajas que iban a las Malvinas. sí. Trabajamos fuertemente desde los equipos de socorro con muchos trabajos y tuve la posibilidad de estar más en contacto con la zona de conflicto a través de lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el que interviene en los conflictos armados entre países. ¿Esa participación se tradujo en un contacto con los excombatientes? Sí, se transformó en un contacto con los que estaban combatiendo en ese momento y con la recepción. Cuando termina el conflicto, los prisioneros argentinos fueron trasladados en el Canberra, que era el buque hospital que habían dispuesto las tropas británicas, y fueron devueltos cerca de Río Gallegos, y quien los recibió fue la Cruz Roja, y rápidamente cuando llegaron al continente los trasladaron hacia Campo de Mayo, ya sí, el gobierno militar y las fuerzas militares. Pero los recibimos nosotros en Río Gallegos. ¿Eso significó algo especial en tu vida? ¿Dejó alguna marca? ¿Algo que haya sido por ahí fuerte para vos? Y a ver, no, la Argentina no había tenido un conflicto bélico desde hacía más de 100 años. Este, Obviamente, no el participar directamente, pero sí el participar muy cercanamente a un conflicto bélico deja algún recuerdo y alguna marca. Eh, Ver gente yo me consideraba muy joven porque yo nací en 1956, con lo cual tenía 26 años en la época del conflicto, ya hacía 3 años o 4 años que era médico. Claro. Yo tuve la oportunidad de recibirme muy joven, pero veía gente que era más joven que yo y que estaba combatiendo, y evidentemente es un recuerdo difícil de borrar. Queda una marca, queda el, la- tal vez el recuerdo de poder haber hecho dentro de las posibilidades que tenía la población, colaborar un poco más de cerca y un poco más activamente. En ese mismo tiempo se hizo una maratón televisiva que organizó la Cruz Roja Argentina en recolección de fondos. Sí, recuerdo. Eh, Dentro de lo que eran las posibilidades de participación, deja tal vez el sabor sea agridulce, es decir, el conflicto termina en una derrota y en un derramamiento de sangre de muchos jóvenes y un sufrimiento después para el pueblo argentino, con lo cual son sentimientos encontrados. Uno, el sentirse que por lo menos participó y Ujú, hizo todo lo que podía desde su lugar, ujú. y el otro, lo que deja un conflicto. Te entiendo. El hecho de que estuvieras ya participando en la Cruz Roja como una organización paralela más allá de lo que significaba tu rol y tu desempeño como médico,
puede haber sido el inicio de una participación futura como sucede hoy en una entidad médica como lo es la Caja. Tal vez sí, porque siempre, a ver, me interesó participar en organizaciones, digamos, que no eran directamente gubernamentales. Mm, Cuando empecé con la medicina, como todo el mundo, me colegié, este, fui afiliado, soy afiliado a la Caja, obviamente, y me empezó a interesar el tema de la seguridad social, porque me interesaba desde otro punto de vista, que yo había visto cosas humanitarias, me interesó la seguridad social, y como me invitaron a participar de la Caja como asambleísta suplente hace muchísimos años, ya por los 90, principios de los 90, rápidamente encontré algo que me seducía, aparte de la medicina, que sigo trabajando, ¿no? Obviamente. correcto. Ya como para ir cerrando y por supuesto agradeciéndote esta calidez y la confianza de permitirnos conocer aspectos menos conocidos de tu vida, ¿tenés objetivos personales más allá de los institucionales que persigas en tu desempeño como presidente de la Caja? No, no personales, tal vez sean objetivos que faltan cumplir. Como yo hablaba hoy de conseguir el aporte de terceros, me gustaría dejar a la Caja con ese aporte que lo tuvo en algún momento cuando la Caja empezó y que hoy lo perdimos, que se perdió en la época de los 70. Gobiernos militares nos sacaron esa posibilidad de seguir teniendo el aporte de terceros. No hay problema. Eh, lo cortamos después, Sí, sí. tener el aporte de terceros, este, retirarme de la Caja con una Caja que sea diferente a la que yo entré, económicamente hablando, y que tenga más posibilidades y brindarle una perdurabilidad en el tiempo, y recursos genuinos que son de los médicos, que pertenecen al trabajo médico y que deberían fortalecerse permanentemente. Eh, Tal vez no es un objetivo personal, es un capricho que tengo desde hace tiempo de que la Caja tenga esto, no porque alguien recuerde que lo hizo Héctor Sainz, sino porque la Caja realmente lo necesita y creo que se lo merece. Y bueno, y que todo el mundo debería estar encolumnado, todas las entidades médicas, en que la Caja tenga ese aporte para que aquellos que trabajaron durante toda la vida como médicos, cuando se retiran, tengan una jubilación digna y suficiente. Bien, esto es un espacio que pretende vincular a toda la comunidad médica, hablar de sus particularidades, de sus historias, de sus anécdotas. ¿Te tocó en algún momento de tu vida vivir el sistema sanitario desde otra óptica como paciente más que como médico? Sí, es una historia para contar. En el 2014, yo tengo familia en los Estados Unidos. La hermana de mi esposa vive, vive en Miami desde 1991 y mi hermana desde mediados del 2010 vive en Washington, Ujú. porque su marido, también médico, trabaja en la Organización Panamericana de la Salud. Y viajamos en septiembre para, para visitarlos una semana a Miami, una semana a Washington, Ujú. y yo llegué un sábado y el domingo no me sentía bien. Pasé un domingo malo a la noche, que sentía alguna sensación rara que yo pensé que podía ser cardíaca, pero por la especialidad me resistía hasta la madrugada, que me sentí realmente mal y dije, llame a la ambulancia. Me vino a buscar la ambulancia, me llevaron al Hospital Mercy de Miami, en Coral Gables. Ujú. Me hicieron electro en la ambulancia, me dijeron que tiene un desnivel, un infradesnivel del ST. Para los que estamos en la parte cardiológica sabemos que eso es Claramente. una señal de infarto y de isquemia. Llegué, me dijeron que me iban a hacer una geografía y ver
si podían colocarme un stent. Cuando me estaban haciendo el estudio, mi corazón se detuvo. Y bueno, salí del estudio con un balón de contrapulsación, me desperté, pensé que me habían dormido y en realidad lo que había hecho era un paro cardíaco con una inconsciencia de unos minutos. Me dijeron que estaban las arterias tapadas y que había que operarme, que hacerme un bypass. Y te dije, bueno, me vuelvo a Argentina y me opero. Y me dijeron, no, son las 9:30 de la mañana, a las 12 se está operando. Y a las 5 de la tarde estaba en la sala de terapia intensiva ya operado, extubado, con 3 bypasses cardíacos. Así que Es increíble. en, en casa de herrero, tal vez cuchillo de palo, pero bueno, sí, al quinto día estaba de alta, muy bien, y pasaron ya 9 años, eso fue en 1 de septiembre del 2014. Ujú. Y bueno, y en la semana siguiente viajé para la Argentina, me dijeron no se haga ningún problema más. Bueno, y retomé mi actividad y todo lo demás, así que conozco la cirugía vascular de un lado y del otro del mostrador. Exacto. Y no solo eso, sí, sino no solo de nuestro país, sino también de un sistema sanitario como el estadounidense. Sí, que la verdad que tiene, a ver, una cosa que tenemos todos, tal vez que sea muy deshumanizado, yo les puedo decir que el trato con el paciente es altamente humanizado, es altamente profesional y a lo mejor uno tiene que adaptarse, pero el trato con el paciente es muy bueno, es muy, muy bueno. No es lo que uno cree desde acá. Sí tiene un sistema más mercantilista, obviamente, pero bueno, por suerte tenía un seguro médico que cubrió mis gastos, Ujú. pero funciona, yo le diría que muy bien. Bien. Bueno, Héctor, vamos a hacer ese insert porque también es una parte importante y tiene que ver con tu visión como paciente, no solo como médico. Así Cambia que, muchísimo, perdón, cambia muchísimo el trato que uno tiene después con los pacientes. ¿te modificó también esa perspectiva? Sí, muchísimo. Bien. Bueno, Tal vez sea más importante hablarle al paciente que lo que uno va a hacer. Los cirujanos tenemos tal vez pecamos, yo no diría soberbia, pero que sino que, mire, no se haga problema, esto se opera y se arregla. Y el paciente necesita que le digan qué le van a hacer, aunque no entienda la parte técnica, pero necesita que el médico le hable más que lo que le haga. Aunque sea más importante lo que le haga, es mucho más importante que le explique qué es lo que le va a hacer. correcto, te entiendo. Sí, me pasó hace un poquito tuve una intervención quirúrgica yo y sentirme como paciente también me puso en una situación de vulnerabilidad que después hablaba con los colegas de lo importante que es ese momento en el que transitaba en la camilla mirando hacia el techo, ¿viste? Y digo, chicos, esto tenemos que trabajarlo porque es una situación muy compleja y hay un sentimiento de vulnerabilidad que a veces por ahí nosotros en lo mecánico del ejercicio profesional no prestamos suficiente atención. Yo tengo de eso, me acuerdo, es el recuerdo de ese gráfico que vino el anestesista a verme cuando ya me iban a llevar y me dice, yo lo voy a llevar a quirófano, me dice, porque usted es médico, sabían que era médico, sabían que era cirujano, que hacía cirugía vascular, y me dijo, no se haga problema que yo lo voy a llevar. Y cuando el pasillo era bastante corto, serían 10 o 15 metros, la verdad que no puedo saber, pero estaba acostado en la camilla, estaba solo y pensaba, viendo las luces pasar del techo, digo, ahí tomé conciencia de que el que se iba a operar era yo. Hasta ahí yo no había tomado conciencia que yo era el paciente. Porque todo lo que discutíamos como si estuviéramos discutiendo un caso, era un Ateneo, cuando decían, Claro, mire, claro, le te voy a hacer tres entiendo. bypasses, todo. Sí, 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 alguien que tiene yo pensaba lo mismo que un Ateneo, y cuando iba ahí, dije, ah, no, pero soy yo. Ahí tomé conciencia de que era yo el que iban a operar. ujú, Es la cosa que pasa, ¿eh? Y uno se le pasa, por lo menos en mi caso, que entendí que era algo,
grave, Ujú, que me pasaba toda la vida y que estaba solo en otro país, nada más que con mi esposa, ni siquiera estaban mis hijos ujú. y parte de la familia de mi esposa, la hermana y su familia, y decía, no tengo ningún amigo acá, ¿qué va a pasar? Los últimos instantes son para que les des un consejo a los médicos que recién empiezan en el derrotero de su profesión. Tal vez dos o tres consejos de alguien que lleva más de 40 años en la medicina. Tuve la suerte de estar siempre en entidades públicas, soy un producto de la universidad pública y de la escuela pública. Eh, Soy un férreo defensor de la universidad pública y estatal. Creo que tenemos de las mejores de América, por eso los extranjeros vienen a estudiar acá. Para los jóvenes médicos que confíen primero en capacitarse, en no quedarse con lo que sale de la universidad, sino que en formarse, hacer sus especialidades, las que les gusten, desarrollarse en aquello que creen que son más aptos, que confíen en las entidades médicas están para defender al médico, todas las entidades, hay entidades de primero, de segundo grado, y hay entidades por encima de ello, hay dos entidades fundamentales de ley, el colegio por un lado y la caja por el otro, que son aquellas que nuclean a todos los médicos de la provincia y que van a velar por sus intereses y por su defensa, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito gremial, como en el ámbito previsional, no solo nosotros en el previsional, sino también si alguien padece alguna contingencia a lo largo de toda su carrera, porque también estamos cubriéndolo en la enfermedad. Y si tiene la desgracia de incapacitarse, también vamos a estar ahí para cubrirlo. Eh, la confianza en esas entidades hace que esas entidades crezcan. Si el médico no cree en sus entidades, malo va a ser nuestro futuro. Alguien nos tiene que nuclear. El médico o la medicina era una especialidad individualista hasta hace muchos años. Cuando yo empecé era individualista. Hoy las actividades tienen que ser colectivas, las, las tomas de decisiones tienen que ser colectivas, los médicos tienen que agruparse en diferentes tipos de comunidades para poder salvaguardar su trabajo por un lado, tener fuentes confiables, poder pelear por sus honorarios. Por otro lado, que es una cosa muy importante, la medicina es un bien social, pero los médicos tienen que vivir de la medicina y tienen que poder vivir de la medicina y bien porque han estudiado y se han capacitado y muchos han consumido 10 años de su vida en el estudio y la capacitación, todos hemos consumido eso y eso tiene que tener un valor. En otros países lo tiene y en el nuestro se está perdiendo. Y la única forma de recuperarlo es que trabajemos todos juntos para eso. Y ¿Crees? después, Sí, perdón. sí, no, No, adelante. no, te quería preguntar, a partir de lo que escuchaba acerca de tu reflexión, ¿crees que es un déficit de la formación de los médicos que no tengamos abierta la perspectiva hacia lo que significa gestionar nuestros lugares de desempeño, mismo como las instituciones que nos agrupan, fortalecer esa cuestión de trabajar por nuestros derechos? ¿Crees que es un déficit formativo? Sí, estoy totalmente convencido. Yo que estudié en la facultad, ya dije, en la UBA, cuando terminé no sabía nada de qué eran las entidades primarias, cómo tenía que trabajar, dónde iba a facturar. Conocía nada más que el hospital público, porque había estudiado en el hospital público, el hospital de clínicas de la ciudad de Buenos Aires y mi querido Hospital Gandulfo en Loma de Zamora, donde hice toda mi carrera, salvo un pequeño periodo que estuve en el Hospital del Cruce de Florencio Varela. Pero después, toda lo que aprendí, lo tuve que aprender individualmente, por mi propia iniciativa. No había formación de cuáles eran las entidades médicas, de que existía el colegio médico, que el país federal, que alguna vez estudiamos en educación democrática en el secundario, era algo más que una serie de 24 provincias que tiene un país, y que cada estado tiene su propia normativa y sus propias leyes, que existe una protección que es la caja de médicos, que es la protección previsional,
De esa formación uno la aprende, digamos que transitando, y mientras está tratando de trabajar y llevar dinero para poder financiar a su familia y todo lo demás, y no hay una educación previa en todo esto. Y entonces cuando alguien sale a la calle después de la universidad, se encuentra con que el mundo es diferente, no es lo que estudió, las patologías tampoco son las mismas que estaban en los libros, y las vemos en la práctica, es decir, el enfermo no encaja dentro del libro, es decir, no está todo lo que leímos, bueno, y con el resto de las entidades tampoco estaban en ningún libro. Y entonces cada uno se forma una idea y no la tiene transmitida como si fuera una materia dentro de la facultad que hable de qué es lo que nos va a tocar en cada uno de los ámbitos donde nos vamos a desarrollar. Y podríamos defendernos mucho mejor. Nadie le enseña a gestionar entidades hasta que después que es médico, y no hay algo de gestión, es decir, se pierde mucho y uno tiene que buscarlo por fuera, con recursos propios. Debería haber algo más formativo en ese sentido. Sí. Perfecto. Héctor, para finalizar, estos últimos segundos son para que vos expreses lo que consideres oportuno. Yo le pido a todos los colegas médicos de la provincia de Buenos Aires que confíen en sus entidades, que apoyen a sus entidades y que las ayuden a progresar. Eh, Siempre es no grato tener que poner dinero hasta que uno lo necesita, pero tienen que saber que si hacen las cosas en forma individual, no van a ir a un buen puerto. Que el buen puerto es agruparse, asociarse, confiar, participar de las entidades y no que lo haga otro. Y como yo siempre les digo a todo el mundo, participen porque eso enriquece las entidades. Bien. Ah, Muchísimas gracias, muy cordial y muy cálido, y esperemos reencontrarnos en algún otro momento. como siempre estoy a disposición. Me gusta poder expresar lo que siento, hablar de otras cosas que no sea la medicina específicamente o lo que uno hace, sino otras cosas como estas que tienen que ver con el quehacer médico y que mucho tiene que ver con la sociedad. Eso me gusta mucho. Buenísimo. Un abrazo cordial. Un abrazo, muchas gracias.